Buenas, buenas. Estamos hoy con el doctor Mario Centurión, uno de los exponentes de la filosofía libertaria paraguaya más respetados en todos los círculos. Trabajó mucho tiempo en los medios de prensa, él es abogado. Y bueno, doctor, ¿cómo estás? Desde ya muchísimas gracias por estar disponible para esta entrevista y eh, vamos a compartir un poco de las ideas que tanto amamos y en que tanto creemos, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, Jorge. Es un verdadero placer y un privilegio, por supuesto, tu invitación que me cursaste, que me has cursado dentro del contexto de la actividad que está realizando el Instituto Mises de Ciudad del Este, que es realmente un lujo para el Paraguay, para un país tan atrasado en materia de ideas, especialmente. Y precisamente en Ciudad del Este tenía que ser un puntal de la divulgación de las ideas libertarias para todos los amantes, para llegar a todos los amantes de la libertad, que en el Paraguay estamos todos dispersos, muy dispersos. Aparte de estar muy atrasados, ¿verdad?, en materia de ideas, por razones, por muchas razones que no viene al caso ahora tratar, pero que sí que hay que valorar la divulgación que están haciendo ustedes desde Ciudad del Este y que gracias a los medios de comunicaciones que hoy en día disponemos, está abarcando todo el Paraguay y más allá del Paraguay, por supuesto, porque eso hoy en día ya con los medios que se dispone, eh, hablar así solamente del Paraguay es prácticamente una descortesía, ¿verdad? Sí. Sino esto ya va para todas partes del mundo, ¿verdad? Así es que estamos dispuestos, como te dije en un principio, para tratar de coadyuvar un poco en la divulgación de las ideas, de los principios, los valores que tienen que ver con la filosofía de la libertad, que por supuesto es el único compatible con la naturaleza humana. Y yo me declaro abiertamente partidario con eso. Cada día estoy más convencido de que es lo que hay que divulgar, que es lo que hay que defender oportuna e inoportunamente, porque mientras haya vida sobre la tierra, conforme a la naturaleza humana, creo que lo que le va a salvar es esta filosofía. De manera que tenemos que hacer esto. Así es. ¿Cómo el doctor Mario Centurión se vuelve libertario, liberal? ¿Por una cuestión natural de estar siempre preguntándose el porqué de las cosas? ¿Alguien te influyó? ¿Algún golpe en la vida? ¿Algún encuentro fugaz por ahí? No sé. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿O el doctor Mario Centurión nació con este pensamiento? Sí, muy interesante. Eh, Vos sabés que esto es un tema que a mí me apasiona. Siempre pienso en mi infancia y por eso es que hace poco estuve haciendo una reflexión. Publiqué incluso en el Facebook acerca de la responsabilidad de los niños. Es decir, no si saben lo que es lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y yo puedo decir que cuando estaba en la escuela, por ejemplo, el personaje que más odiaba era Stroessner. Tenía 5 o 6 años. No le podía ver a ese señor, porque yo le veía por todos lados. Estaba en la escuela y en mi casa se leía el diario ABC Color. Nosotros teníamos, por ejemplo, en la década del 70 ese privilegio. Mi padre todos los días compraba el diario y el diario estaba lleno de la foto de Stroessner y toda su gente. ¿Eso era en Y yo a Asunción? Stroessner, claro, Ipacaray, Uh-huh. en Ipacaray. Y en el diario estaba, y ahí yo ya sabía que él representaba el mal. ¿Era una Por intuición? una, no, bueno, yo te aprendí a leer muy temprano, gracias a mi mamá. Antes de ir a la escuela ya aprendí a leer, gracias a ella, ¿verdad? Y entonces leía de todo. Y me daba cuenta perfectamente de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y no me gustaba, por ejemplo, en la escuela formar filas, cantar el himno, a tal punto que Ah, necesité tres escuelas necesité yo para terminar la primaria, porque me echaban.
¿verdad? Porque no me interesaba absolutamente esas cuestiones. Me parecía que era incorrecto, no me gustaba la sumisión, odiaba la sumisión. Y la misma cosa me ocurrió en el colegio. En el colegio me pasó la misma cosa, necesité 4 colegios para terminar la secundaria. Y en el último curso me expulsaron, o me quisieron expulsar por no querer, por negarme a hacer el desfile por 14 de mayo, lo cual para mí era una cosa absurda. Y es más, siempre tenía mis discusiones con los profesores y después hubo una especie de rebelión precisamente por el desfile en el colegio donde estábamos y me sindicaron a mí como uno de los cabecillas y en un colegio privado, el más importante de mi ciudad, que era Pacaraí, era el colegio de Ignacio Pane, y me quisieron expulsar y me salvó, por supuesto, mi familia, que era una familia importante en esa ciudad, y me pusieron 0 en educación física como sanción. ¿Era educación física bueno, o cívica? no, física, gimnasia. Ah, Era la sanción. El tema era, o me expulsaban del colegio, o me cambiaban la sanción. Y mi papá tuvo que usar toda su influencia de ciudadano honorable, ¿verdad? Ciudadano, ¿verdad? Yo uso la palabra ciudadano. Y por supuesto la directora, el dueño del colegio, la dueña del colegio era su conocido, ¿verdad? Y la familia. Y bueno, le vamos a dejar a tu hijo, pero le vamos a poner 0. A mí no me importaba la nota. Yo lo único que quería terminar el colegio para ir a estudiar una Asunción. 17 años tenía y me las quedé. entonces ya había principios. Sí, yo de criatura intuía y como empezaba a leer, cuando yo empezaba a leer, por ejemplo, me acuerdo leí el Gulliver, por ejemplo, y también leía Robinson Crusoe, era muy temprana. Ella me di cuenta yo de las distinciones que sobre la propiedad, de cómo se forma, ¿verdad? Y el trabajo, a dónde conduce, y todo eso yo sabía, pero no sabía poner todavía con palabras, no podía todavía construir oraciones, proposiciones, pero tenía la idea, claramente. No tenía mucho texto, ¿verdad? De textos libertarios, digamos. Pero sí tenía obras clásicas, ¿verdad? Que leía. También tenía, por suerte, eso ya en el colegio, tenía a mi disposición una biblioteca del cura párroco de la ciudad. Él prácticamente vivía en la casa de una tía abuela, o sea, que era el hermano, el esposo de mi tía abuela, era mi tío abuelo, ¿verdad? Era el hermano de mi abuela. Y ahí en su casa vivía el cura. El cura, como sabemos, cura católico, era designado para ejercer el sacerdocio, por ejemplo, en un lugar remoto de su casa, ¿verdad? Su lugar de origen. Y en este caso, este señor era de otra ciudad. Y como mi familia siempre se ha caracterizado por la hospitalidad y por la amabilidad, entonces eligió nuestra familia. Y yo, prácticamente el cura, casi nunca estaba en su iglesia, estaba siempre en la casa de mi tía abuela. Mi tío ¿Era abuelo. jesuita, franciscano? No era jesuita, era franciscano, era un franciscano. Y tenía una biblioteca de 300 libros aproximadamente. Y el hijo de mi tío, abuelo, era de más o menos de mi edad, ¿verdad? Y entonces yo le dije, yo quiero entrar en la biblioteca y quiero entrar ahí en tu casa y quiero que me deje abierta las puertas. Y yo entraba a escondida. ¿Cuántos años más o menos tenía otro? Y tenía 12 años. Y ahí empecé a entrar en contacto con los libros clásicos, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver con la filosofía griega. Y como él era un muchacho, esta es una anécdota interesante, porque él era un muchacho muy... yo tenía menos recursos económicos que nosotros, ¿verdad? De mi familia. Y entonces le dije, yo te voy a dar una propina y quiero que me saque este libro, le decía. Quiero que me saque este libro de fulano, ¿verdad? De Quijote, quiero que me saque el libro de Platón, de Aristóteles, ya empecé a leer en las tragedias de Sófocles, por ejemplo, de Edipo Rey.
Pero qué suerte Entonces él me sacaba. qué suerte que un padre... Sí, fue una suerte, eso fue una Ah, suerte. Y los libros de historia, por ejemplo, libros de historia, muchos libros de historia de Grecia, de Roma, historia incluso de Chile, de la China, ya empezaba a leer en ese tiempo. Y él me sacaba los libros y yo le daba un dinero a cambio. Y eso fue así hasta el punto que hasta hoy en día tengo varios libros de locura que nunca devolví, ¿verdad? Nunca devolví. Sí, no, no, eso así fue. Y de ahí Bueno, entonces yo eso probablemente te dio muy buena estructura intelectual como para asimilar eh, después algo muy complejo, ¿verdad? así es, tal punto que cuando yo me fui a la facultad, ya muchas materias que tienen que ver con la carrera de Derecho que yo estudié, ¿verdad? La Católica tenía, por ejemplo, Economía, tenía Sociología, tenía Historia del Paraguay, Historia Universal. Era muy completa, muy completo era el currículum, el programa de la Universidad Católica en ese tiempo. Y en eso yo, para mí era moverme como un pez en el agua, ¿verdad? Ahora, lo que sí que cuando yo empecé ahí escuché el nombre de Hayek por primera vez en la facultad y busqué en la biblioteca Pablo VI, que se dice que era la biblioteca en ese tiempo más grande y no encontré el libro de Hayek. Yo escuché el nombre de Hayek y Mises Hayek a través de Mariano Grondona. Él habla yo era un lector muy asiduo de él, desde el colegio ya, quinto curso, sexto curso por ahí. Y a mí me trajeron unos libros de Buenos Aires de él, uno de sus libros se llamaba Construcción de la Democracia, se llamaba. Era una colección de artículos, pero es una verdadera joya hasta hoy en día ese libro. Y Mariano Grondona es un tipo muy ilustrado, vive todavía, pero ya no escribe más. Él era jesuita, estudió seminarista un tiempo, después estudió Derecho, después estudió Ciencia Política, y es una persona muy ilustrada. Lamentablemente no incursionó mucho en el mundo del libertarismo. Un liberal clásico, totalmente. Y con fuerte acento del catolicismo, ¿verdad? Sobre todo él es muy defensor, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II y del economista que escribía la encíclica de Juan Pablo II, Michel Novak, por ejemplo, era que fue el que escribió durante el centésimo Annus, a los 100 años de aquella famosa encíclica de 1891, que vino a hacer un gran cambio en la forma de ver la sociedad de parte de la Iglesia Católica. Introdujo mucho concepto de liberalismo en ese tiempo, esa encíclica, aquella encíclica de 1891, ¿verdad? Y a los 100 años Juan Pablo II saca el centésimo año, que quiere decir a los 100 años de la Rerum Novarum, que se llamaba la Rerum Novarum, era las cosas novedosas, más o menos quiere decir eso en castellano. Y lo que lo publicó aquel papa que era muy liberal. Y su réplica, digamos, se va a ver 100 años después, cuando Juan Pablo II publica Centésimo Annus, a los 100 años de la Rerum Novarum sería, y esa encíclica lo escribió la mayor parte Michel Novak, que es un economista liberal americano, ¿verdad? Y ahí se encuentra la defensa acérrima del libre mercado, se encuentra la defensa de la propiedad, la defensa de la división del trabajo, de la libre competencia y todo lo que nosotros defendemos. En Es ese cierto que no uso la libro, palabra capitalismo como dice... No, y Grondona era una persona muy sumamente actualizada en la década del 70 y el 80, ¿verdad? Yo empecé a leerle a él cuando tenía 15 años por ahí, a la mucho ¿verdad? temprano fue. Y escribía, era director, él era director de la revista Visión, era una revista de un nivel intelectual del más alto nivel intelectual de la época. Ahí escribía, por ejemplo, Luis Passos,
¿verdad? Ahí lo que es importante Economista también, todavía mexicano. doctor, ahí lo que yo digo también que es importante un poco también contextualizarnos, ¿verdad? Porque la Sí. revista actualmente no podemos comparar una revista de hoy con una revista, lo que implicaba o lo que significaba una revista de aquella época, ¿verdad? No, ese era lo máximo. La Mm, revista Visión era lo máximo y esa revista trataba de compatibilizar, por ejemplo, la presencia de las dictaduras militares, porque fue muy común eso desde la década del 60 en América Latina. Y la mayoría de las dictaduras militares defendían ideas, digamos, económicas liberales, ¿verdad? Por ejemplo, Pinochet era claramente, pero en lo político había clausura política, ¿verdad? En lo ujú, política no, en la economía, bueno, y la Argentina es la misma cosa. mm. La Argentina pasó una cosa y sobre todo con los análisis que hacía Grondona, en el Brasil pasaba la misma cosa, en el Uruguay, Paraguay más o menos, pero la revista analizaba eso y no tomaba directamente partido por los regímenes militares, pero tuvo muchos problemas. Tuvo muchos problemas porque varias ediciones de la revista que eran, o números, era quincenal esa revista, que criticaba directamente un régimen militar, concretamente, por ejemplo, a veces criticaba a Paraguay. Eso no llegaba. Yo después de mucho tiempo sí leí esos ejemplares que se refería. Por ejemplo, cuando le mataron a Somoza acá, en el Ajá. 79 creo que fue eso, cuando él fue asesinado, el ejemplar de la revista de Visión no llegó. Ese secuestraron todo. Y de Somos también. El Somos era una revista de análisis eminentemente político también. Y decime, doctor. Ahí escribía Ah, Alberto Venegas. ajá. Venegas Lina escribía en Somos, era columnista de esa revista. Yo leía ya a Alberto Venegas Lin en ese tiempo, 15, 16 años. Todavía libros Pucha, todavía no de él. muy joven. Pero leía sus columnas y por supuesto me gustaba demasiado. Doctor, Entonces y ese más o no, menos en la universidad te empezaste a acceder a ese tipo de no, material por y eso ahí empezaste eh, a... ahí lo que pasó fue cuando yo ya sabía de Mises y Hayek, ya había escuchado hablar del orden espontáneo de Hayek y había su rechazo al derecho positivo, que es lo que nosotros estudiamos en la carrera, ¿verdad? Y ya había escuchado de Mises, el cálculo económico, la imposibilidad del socialismo, pero no lo tenía muy claro, porque bueno, tenía texto. Había un artículo de Grondona que me acuerdo demasiado bien. Eh, Él escribió una revista que se llamaba ¿Y dónde están los liberales? Estamos hablando del año 79 y 80. Yo todavía no estaba en la universidad, estaba en el colegio. Y él estaba criticando precisamente a los liberales argentinos. En ese tiempo, en Argentina era muy famoso Álvaro Alzogaray, que era libertario, que era cero Estado para él. Entonces, ese artículo, ahí habló el de Hayek y de Mises, de dónde están los liberales. O sea, en este caso era para la Argentina, ¿verdad? El análisis, pero valía para todos nosotros, Paraguay sobre todo. Y después había otro artículo que él publicó después en su libro Pensadores de la Libertad. Es un libro pequeño, tiene 170 páginas más o menos, y cayó, ese me trajeron a mí también de la Argentina en el año 79 por ahí. ¿Verdad? Y ahí él, cuando hace una historia del liberalismo, habla de Hayek y de Mises. Y cuando se refiere a Hayek, a mí no me gustó eso. O sea, a Mises quiero decir, cuando se refiere a Mises, Mises pues defiende la democracia, o sea, el Estado, para como proveedor para la provisión de la seguridad y la justicia. Pero cuando habla sobre la democracia, Mises introduce el elemento de la sedición, ¿verdad? Porque la democracia que define Mises no es igual a la democracia que definen los otros. Es la democracia que da autonomía, que uno se tiene que autogobernar, tiene que ser autónomo, el autogobierno. Y, sobre todo, Mises
no excluía a la secesión, quiero decir. La secesión era totalmente, si uno quería, si un grupo de personas quería separarse, se separaba. Bueno, eso Grondona no aceptaba, a él no le gustaba eso, absoluta, pero tampoco daba una Criticaba a Mises. en esa parte, en esa parte. Ajá, ajá. Yo no tenía el libro de Mises, entonces me quedó eso y dije, este tengo que leer. Y estando ya en la universidad, volví a leer el artículo y a buscar el libro. Y lamentablemente nunca encontré en la Universidad Católica, en su gran biblioteca que se llama Pablo VI, ¿verdad? Entonces, como ahí a metro nomás estaba ahí sobre la calle España, no estaba lejos de ahí, la biblioteca Roosevelt, que es de la Embajada Americana, ¿verdad? Del Centro Cultural Paraguayo Americano, que está ahí cerca de la catedral, o sea, al lado de la catedral está la Universidad Católica, ahí se estudia Derecho. Entonces yo me iba ahí a leer libros. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, a Frederick Forsyth, esos novelistas que escribían sobre política, ¿verdad? Que eran... había muchos libros que no se conseguía y se conseguía ahí. Y entonces me fui ahí y ahí encontré el libro de Mises, Liberalismo. Liberalismo, encontré. Había, de 1926. Y había el libro de... Seguro medio festejaste cuando encontraste, ¿verdad? Tipo, te llamó la atención. Pero fue una cosa fabulosa. Y después encontré ahí 2 libros de Hayek. Encontré Arrogancia Fatal y Camino de Servidumbre. Wow. ¿Verdad? Bueno, buena munición. 2 libros, no, 2 nomás había. Esos 2 títulos. Y yo iba a leer eso, ¿verdad? Y Arrogancia Fatal tengo conmigo. Doctor, ¿y vos podías traer o tenías que ir a leer ahí? No, ahí teníamos que leer. Y si uno quería llevar, tenía que asociarse a la biblioteca. Por ejemplo, los que estudiaban inglés ahí, se asociaban y tenía un carnet y podía llevar el libro. Pero yo un día de frío invierno tenía una campera muy grande y metí el libro de Hayek entre mi campera y tengo hasta ahora ese libro conmigo. Con el sello de Theodore Roosevelt. Hasta ahora solamente hay un buscado ahí con tu foto. Bueno, en ese tiempo no había circuito cerrado, no había nada. Entonces me acordé de Sarmiento. Sarmiento decía que el que roba un libro no es un ladrón. Entonces tengo conmigo. ¡Qué locura! ¿Y cuál libro trajiste? ¿Cuál era ese el que trajiste? La Arrogancia Fatal. Es el libro que tengo conmigo, de Hayek, ¿verdad? El otro era Camino de Servidumbre, pero eso no traje. Después ya conseguí esa parte. Eso compré, que me mandé traer de España después. Así es, bueno, yo la verdad que no, yo fui liberal, luego libertario, porque yo era un liberal. Por ejemplo, el segundo libro que publiqué, tiene un prefacio ahí donde dice que yo, de lo único que me siento orgulloso a esta altura de mi vida, es porque no le debo absolutamente nada al Estado. Más o menos eso es lo que dice. Es un pequeño texto que yo hice, y porque yo toda la vida he vivido a costa del producto del trabajo mío o de mi familia, ¿verdad? La escuela, yo siempre me fui a escuela privada, no me iba a escuela pública, no me iba a colegio público, privado, no me fui a una universidad pública, me fui a una universidad privada, y no me fui nunca a un hospital público, no me fui al servicio militar obligatorio, eso yo soy muy orgulloso por eso. Evadí el servicio, huí todo el tiempo. En aquella época, ¿verdad? ¿Qué año era? Así me perseguían militares, eran las racías, las casas, se casaban a los jóvenes. Y después, entonces, no le debo nada al Estado. Entonces yo puse que, entre otras cosas de lo que me siento orgulloso a esta altura del tiempo, creo que tenía 35 años por ahí entonces yo. Era el segundo libro que estaba publicando, y era porque a esta altura de mi vida no le debo un centavo partido por la mitad al Estado. De eso me siento orgulloso. Y sigo sosteniendo eso hasta ahora. Doctor, pero esa inclinación hacia la lectura viene de tu familia, de tu mamá, de tu papá. Sí. Esa es mi mamá.
Mm. Yo como te estaba diciendo, a muy temprana edad aprendí a leer gracias a ella. Ella era una mujer que era muy tranquila, tenía mucha paciencia, como todas las madres, con toda seguridad, y le interesaba que sus hijos aprendiesen cosas, que estudien. Entonces, antes de ir a la escuela, yo aprendí a leer y a dibujar con ella, porque ella dibujaba, dibujaba y bordaba dibujos, era realmente... Entonces, a mí no me gustaba mucho dibujar, pero aprendí a dibujar. Pero sí que me Doctor, gustaba leer, podríamos así hacer es. un pequeño así rapidito paseo. ¿Cuántos libros ya publicaste? ¿Qué títulos y qué temas? ¿El primero Yo cuál fue? ahora sí tengo 8 libros Ocho. publicados, 8 hasta ahora, sí. Ajá. Y tengo ahí en espera 2. Ahora estoy trabajando un libro que se llama Apuntes sobre anarcocapitalismo. Qué Es lindo. un libro que tiene 4, estoy escribiendo ya, es un libro que tiene 4 capítulos. La primera parte sería es la parte de las definiciones, de los conceptos, la historia, el origen del anarcocapitalismo, ¿verdad? Y una exposición de todos sus principios y sus valores, y con una referencia bibliográfica. En la segunda parte estoy haciendo eh, una confrontación de los valores, los principios del libertarismo en la historia del Paraguay. Yo divido como se suele dividir la historia del Paraguay, la época de la conquista, que va más o menos en 1525 hasta 1550, en que se empieza la colonia, ¿verdad? Se conquista la colonia va hasta lo que se llama la independencia, 1811, ¿verdad? Y después de 1811 hay un Paraguay que va hasta la guerra, de la Triple Alianza, y que empieza lo que se llama, lo que dicen, lo que dicen los historiadores, una introducción o una influencia fuerte de las ideas liberales. ¿En Todo qué eso, por año? supuesto, 1870 para adelante. Pero eso es lo que dicen Ah, los historiadores. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces mm. voy a tratar de introducir los principios del libertarismo, de si realmente influyó, apareció, hay señales, hubo elementos del libertarismo en el Paraguay, en la conquista, en la colonia, en la independencia, en la posguerra, y después lo que se llama eh, la época fascista, que yo lo llamaría, ¿verdad? Que aparece con todo, ya en 1936 en adelante, hasta la caída de Stroessner. Y luego vuelve lo que yo llamo la era, o sea, no es que vuelve, sino se implanta lo que sería una época de la democracia, por decirlo así. Entonces lo que quiero ¿Ese es, sería el segundo capítulo del libro o esos son los... claro, ahí donde yo voy a meter para ver si el Paraguay ha recibido influencia, Mm, ujú, ¿verdad? De ujú, las ideas del libertarismo. Si ujú. hubo, bueno, y voy a ir haciendo referencia a épocas, digamos, muy... oh, parece que se cortó esto. Ahí otra vez, ahí otra vez. A épocas, digamos, muy... Un ratito voy a... Ahí parece que... Ahí. A épocas muy... ¿Cómo le voy a decir? Voy a... Un ratito voy a ponerle una batería, para que no se acabe la batería. Un Dale. ratito. Bueno, el doctor Mario Centurión nos está contando un adelanto de lo que va a ser su libro, eh, que nos parece muy interesante, Apuntes del anarcocapitalismo, que se va a dividir en 4 etapas. La primera es una etapa donde va a desarrollar ciertos apuntes relacionados a los conceptos del capitalismo, perdón, del anarcocapitalismo. Y otra segunda etapa donde va a analizar la historia paraguaya y si en el marco de esa historia paraguaya existieron vestigios de una implementación de ideas liberales o libertarias en el Paraguay en esa época.
Esa sería la segunda parte de su libro. ¿Y la tercera parte cuál sería, doctor? Bueno, como te estaba diciendo, la tercera parte, ahí yo voy a demostrar ya en un capítulo que voy a dedicar exclusivamente al Estado. Y va a tener su título bastante provocativo, ¿verdad? El Estado no te puede dar seguridad, el Estado no te puede dar justicia, el Estado no te puede dar educación, Ah, el qué Estado no te interesante. puede, claro, no te puede dar esto, el Estado no te puede dar, el Estado no te puede dar nada. Y voy desarrollando eso. En su título, el Estado sí que te puede sacar todo, ¿verdad? Entonces, ahí voy a hablar, por supuesto, ya de la democracia, el fracaso de la democracia, de la preferencia temporal, que es un elemento de descivilización, como dice Hoppe, y que es lo que siempre ha primado entre nosotros, ¿verdad? Lamentablemente. Ese va a ser un capítulo muy dinámico. El Muy tercero. dinámico porque, sí, el tercer capítulo. Y el cuarto El primero y el capítulo, segundo eran descriptivos más o menos. claro, el primero sobre todo es Conceptual. filosofía. El primero es de filosofía política. Mm. Es muy filosofía. El Es de segundo, filosofía. historia. La segunda es una historia comparativa, donde Mm. yo voy a tratar de introducir elementos, Qué espectacular va a ser. claro, del anarcocapitalismo en la historia del Paraguay. Esto es más o menos un poco parecido a lo que hizo Mises en su libro Teoría e Historia, ¿verdad? Porque él lo desarrolló bastante bien y en forma muy densa, y después Hoppe toma eso también. A mí me gusta mucho cómo lo hace él, porque Hoppe analiza la historia en base a la preferencia temporal y en base a la utilidad marginal. Sí. Cuando él analiza la historia, y esos son elementos que ya desarrolló Mises, ¿verdad? Solamente que Hoppe lo lleva a pulir más, A un lo hace plano en forma, mucho más claro, argumentativo. tiene técnica, él tiene una técnica más refinada ya Sí. de análisis. Bueno, y lo que yo quiero hacer es ¿Y la cuarta, aplicar doctor? eso a la... Y la cuarta ya sería describir lo que es la alternativa, ¿verdad? De si es posible dejar atrás toda esta situación de orden legal y social en el cual vivimos, y presentar la alternativa, que sería la sociedad narcocapitalista, que sería la sociedad basada en la propiedad privada y en el contrato. Es la sociedad, es una sociedad de ley privada totalmente. Y ahí es donde yo voy a, por supuesto, desarrollar la justicia, que ya tengo escrito un ensayo sobre la justicia, eso ya publiqué incluso en un libro también. Eso lo voy a rehacer de cómo debe ser la justicia fuera de la justicia estatal. Porque la justicia estatal, tal como lo conocemos, no funciona, no sirve absolutamente. Entonces, yo quiero presentar ahí, en la cuarta parte de mi libro, el nuevo modelo que se debe buscar implementar de alguna manera. Y por supuesto, esto va a ser un mentir rotundo a los que andan diciendo por ahí de que el anarcocapitalismo no, es imposible, no se puede aplicar. No, al contrario, es perfectamente posible. Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Una cosa es que sea difícil la aplicación de un modelo de orden social y legal. Y otra cosa es que sea imposible, porque en base a los principios no puede funcionar. El socialismo, por ejemplo, no puede funcionar. No puede funcionar porque hay reglas contra las cuales el socialismo directamente embiste, va en contra de eso. ¿El socialismo qué es? El socialismo no es otra cosa sino la apropiación por parte del Estado de los medios y los factores de producción, ¿verdad? Y desaparece la propiedad privada. Bueno, y al desaparecer la propiedad privada, desaparece el precio. No hay precio. Y al desaparecer el precio, no se puede hacer cálculo económico. Entonces, ahí ya viene el desastre. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética. Por eso es que cuando
Lenin discutió con uno de sus economistas, con varios luego discutió, estaba Bukhari y otros, cuando pensaron ellos que el comunismo, o bueno, el socialismo igual, no vamos a hacer acá, no vamos a hacer una distinción acá, no vamos a usarlo como sinónimo, aunque no es igual, ¿verdad? Aunque no son iguales, pero sí que vamos a hacerlo como sinónimo. ¿Por qué? Porque los factores de producción, los medios de producción, están todos en manos de un órgano director del Estado, ¿verdad? Bueno, entonces ellos decían que se dieron perfectamente cuenta de que al no poder hacerse el cálculo económico, dijeron que una vez que el socialismo se haya extendido por todo el mundo, tiene que quedar por lo menos un país capitalista. Es decir, creo que era Nueva Zelanda el país. Creo que Australia, Nueva Zelanda, por ahí fue que dejaron. Claro, ellos dejaron eso. Bueno, ¿por qué? Porque de ahí vamos a sacar el sistema de precio para que podamos hacer el cálculo. Y eso era absurdo. Ellos se dieron perfectamente cuenta. Y creo que Buscari lo mataron después por eso, ¿verdad? Porque era uno de los que más, era uno de los que más insistía en ese tema. Y entonces... Sí, doctor, sobre el punto nomás, estos nuestros socialistas ahora entienden eso o ni idea tienen de esta situación. No entienden absolutamente. Primero, no entienden absolutamente nada. No, ellos lo que no entienden es, hay una frase de David Hume que dice, a mí me gusta mucho eso, porque en pocas palabras describe la realidad. David Hume decía que el peor enemigo del ser humano es la escasez, las necesidades y las privaciones, ¿verdad? Bueno, y eso es así, estaba hablando en estado natural. Eso es así porque la naturaleza no ha sido pródiga con los seres humanos y el ser humano no es generoso. No tiene por qué serlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque todos estamos sometidos a la ley de la escasez, de la necesidad y de las privaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dice Ayn Rand, el ser humano tiene que usar la única herramienta que tiene para vencer la escasez, las necesidades y la privación, que es su mente, su cerebro, la razón, para crear, innovar, producir todo lo que necesita, porque si no va a morir, va a perecer. El 90% de lo que nosotros necesitamos para tener una vida digna, tenemos que fabricar, tenemos que comprar, tenemos que hacer libre intercambio, tenemos que crear, tenemos que innovar. Incluso hasta nuestro nacimiento, los primeros años, es sumamente difícil. Somos muy menesterosos. El ser humano es el ser vivo más menesteroso. El caballito nace y a las 2 horas está brincando ahí en el pasto, ¿verdad? Ya no necesita. El ser humano necesita de todo. Es muy débil. Entonces, ¿qué es lo que no entienden nuestros políticos? Eso no entienden. Nuestros políticos no entienden eso. Entonces, ellos creen que la economía es una cosa que se puede pasar por alto. Pero cuando se habla de economía acá en nuestro país, ellos no entienden que la economía es lo más natural, ¿verdad? Es la necesidad, digamos, natural que sirvió como una reacción, como una respuesta a la otra necesidad, a la otra escasez. Por eso es que Mises escribió Praxeología, por la acción humana, donde hace una feroz, monumental reflexión sobre esto, ¿verdad? Científica. Bueno, y los políticos no entienden eso en nuestro país. No importa de qué lado sean nuestros políticos. No llegaste a encontrar en nuestro país ningún político intelectual que tenga la capacidad de entender. No hay ninguno. Ni uno. No hay ninguno. Ni uno. Yo siempre digo que he leído como 3.000 libros por ahí. Y a lo mejor es cierto eso, ¿verdad? Y para la historia del Paraguay, la sociología del Paraguay, la economía del Paraguay, he leído casi todo lo que se ha publicado en materia de economía en el Paraguay. Historia, sigo leyendo. Y lamentablemente, hay muy buenos historiadores, eso sí. Rafael Eladio Velázquez, por ejemplo, un gran historiador, muy objetivo, pero no tenía ningún conocimiento de economía. No hay un solo historiador que tenga conocimiento de economía en el Paraguay. Ese es el problema. Grave. Entonces, todos repiten el mismo error.
Yo tengo que decir, para mí, los historiadores de nuestro país son una verdadera plaga. ¿Por qué? Porque han instalado el estatismo desde hace 500 años en el Paraguay. Los primeros historiadores que se precian de paraguayo, como Ulrico Smith, por ejemplo, que no era paraguayo, pero escribió mucho sobre Paraguay, que vinieron con los primeros conquistadores, Ruiz Díaz de Guzmán, por ejemplo, eran todos, pero absolutamente estatistas, totalitarios eran. Y todo lo que vinieron después, hasta ahora. No, en serio. Esto hay que decir, porque no existe, no hay un solo personaje histórico. Muchos van a decir, hablarán de grandes historiadores, que se yo, Efraín Cardoso, Julio César Chávez. Esta gente que tanto le gusta a los economistas. Arturo Branco, esta gente que le gusta a los economistas, Oscar Craig. Oscar era economista, pero bueno, Oscar Craig tenía su inspiración, que era ¿cómo se llama este español que vino acá y vivió un tiempo acá y se casó con una paraguaya? Rafael Barré. Rafael Barré era un pluma de primer nivel. Era anarquista, pero no era anarcocapitalista. No, era anarquista comunista. Era un anarcocomunista o anarco, podemos llamarlo anarco-socialista o anarco del sindicalismo. Pero no, uno sí lee los textos de Rafael Barré, que son muy buenos, están muy bien escritos porque tiene buena pluma. Sí, podemos decir que hasta ahora es el mejor escritor seguramente que pasó por acá, ¿verdad? Maestro de todos los grandes escritores que vinieron después, como Roabasto, por ejemplo. Él fue el maestro de Roabasto. Roabasto se inspiró en él, le copiaba a él. Parece que la mayoría de los libros de Roabasto fue escrito con un texto de Rafael Barré acá a la izquierda, a la derecha escrito. Sobre el punto nomás, a Roabasto, ¿cómo le ves intelectualmente? Roabasto como pluma, como escritor, como intelectual que maneja el castellano, la gramática es fenomenal, es de primera, pero las ideas que tuvo son pésimas, malísimas. Hay una frase que se suele repetir, él era comunista, era socialista. Pero voy a decir, doctor, que ellos fueron así porque no tuvieron la oportunidad de escucharle a un intelectual liberal de verdad. Pero Jorge... ¿Fueron, cómo te dice, víctimas de las circunstancias o no? No. Yo no creo eso. Jorge, mira que, por ejemplo, vamos al caso de Eligio Ayala. Eligio Ayala vivió 11 años en Europa. Él vivió en Inglaterra, vivió en Suiza. Y él vivió en Europa cuando las ideas del socialismo, del comunismo estaban plenamente decadentes. Y los que no querían que el comunismo termine estaban repensando, ¿verdad? A Marx, a Carlos Marx sobre todo. Edward Bernstein, por ejemplo, uno de ellos, que fue el que creó prácticamente el socialismo para rescatar, para que no muera el marxismo, el comunismo, y que fue sistematizado por Marx. ¿Verdad? Porque fracasó, evidentemente fracasó porque no se cumplió ninguna de las profecías de Marx para 1900, no se cumplió ninguno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los neomarxistas como Edward Bernstein, por ejemplo, alemán, ¿verdad? Que era un pensador muy potente, ¿verdad? Werner Sombart. Ellos estaban escribiendo en esos tiempos, era Max Schiller, que no era, él estaba en la otra vereda, Max Weber, era amigo de Mises, y ya estaban. Y Eligio Ayala estaba en Europa en ese tiempo. Estamos hablando de 1910 a 1909 hasta 1900. Él se fue a estudiar en Europa, ¿verdad? Se fue becado. Él estuvo 10 años en Europa. Él. Y yo me pregunto siempre, ¿cómo es que se le pudo haber escapado al liberal Eligio Ayala? Mises, por ejemplo. ¿Cómo se le escapó Menger? ¿Cómo se le escapó von Bauer, verdad? Que fue maestro de Mises, que era, bueno, porque el debate ya era intenso en ese tiempo en Europa,
entre Ah, el nuevo marxismo o el nuevo socialismo, que va a ser después la democracia, y los liberales de verdad, ¿verdad? El liberalismo de verdad. Y eso, entonces, ¿que dónde es lo que se fue entonces Eligio o Ayala, sea, verdad? da para Y desconfiar lo porque mismo era un pasa, momento candente de debate no, ya entre referentes el de choque, la... Inclusive era una época medio fuerte de la escuela austriaca. sí, totalmente. Ese Mm. era una época en que la escuela austríaca se estaba, digamos, consolidando. Podría ser el Estaba, mainstream en ese momento, estaba... sí, sí, ya se estaba claramente, estaba perfilándose sus características esenciales en ese tiempo. Claramente ya. Mises, por ejemplo, tuvo grandes discusiones con el de la escuela alemana, Smoller, que era su contrario, y incluso Max Weber, que escribió el espíritu, ética protestante, espíritu del capitalismo, él lo escribió, lo publicó en 1905, y era una fuente de debate permanente, ¿verdad? Max Doctor, Weber, ¿y exactamente qué trajo Eligio Ayala? y Más el o libro allá le menos, trajo ¿qué idea es lo que le democracia. trajo él? Él, No, él, y él, trajo la él trajo, socialdemocracia. él vino a generar el centro democrático, ¿o no? Eso No, ya fue él, él trajo la socialdemocracia. Y yo tengo un inspirado en vocablo. quién, vos decís, doctor, inspirado en quién autor allá. Y él ya se inspiró, bueno, él era liberal, era un liberal clásico. Pero ¿qué es lo que pasó con el liberalismo clásico en el siglo XX? Ya a fin del siglo XIX. El siglo XIX fue el siglo del liberalismo, digamos, más fuerte que se vivió desde que existe el liberalismo, con todas sus imperfecciones. Pero empezó a decaer, al igual que el marxismo, empezó a decaer hacia 1890, ¿verdad? Entonces, hubo una gran puja entre los que querían rescatarle a Marx, los que empezaron a hacer el famoso revisionismo de la idea de Marx a través de Edward Bernstein, de Werner Sombart y otros. Entonces, por un lado, ellos hicieron triunfar, pusieron los cimientos, hicieron triunfar posteriormente la socialdemocracia. Y por el otro lado, el liberalismo fue visto como una doctrina muy económica. Y eso era un error, ¿verdad? Era un error. Y se produjo un choque ahí. Bueno, y Eligio Ayala se vio, digamos, cuando estuvo en Europa, envuelto en ese choque. El tipo era muy inteligente, no era ningún... Pero él tomó la socialdemocracia y lo trajo al Paraguay, que tiene rasgo de liberalismo, lógicamente. En lo político, totalmente, la socialdemocracia predica la libertad política. Pero como dice Huerta de Soto, trae en su propio concepto la semilla del mal. La parte, no, y por eso, pero en la parte económica, ¿qué es lo que hace la socialdemocracia? Dice que tiene que haber una fuerte intervención del Estado en el manejo de la economía. Esa es la socialdemocracia. Pero lo más importante de la socialdemocracia, y que para mí es el error más letal que hay, es esto. Te hablé yo de que tengo una frase, un vocablo que estoy trabajando para definir qué es lo que quiere la socialdemocracia para el ser humano. La socialdemocracia pretende también, como el marxismo, como el comunismo, cambiar la naturaleza humana. Bueno, quiere convertirlo en un héroe comunitario, ¿verdad? Que Eligio Ayala trajo eso. Él se veía a sí mismo como el héroe comunitario. Y que el héroe comunitario, por supuesto, tenía que estar dotado de altruismo. Y él fue el mejor ejemplo. Él no tuvo familia. Él se dedicó a los otros. Se dedicó a lo que se llama su patria. Él no tuvo familia, no dejó hijos, a tal punto que su vida fue, en ese sentido, tan absurda que, sí, fue tan absurda su vida en ese sentido, en la parte muy privada, que murió en un ridículo duelo cuando
le desafió a un experto en manejar armas y él no manejaba nada por culpa de una mujer que era su cocinera con quien aparentemente él tenía cierto romance, pero la mujer parece que prefería al otro. Y cuando él se dio cuenta, se desafiaron a duelo y le mató el otro, ¿verdad? Entonces, ese es el héroe comunitario. Entonces, como diría Ayn Rand, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? No, el autosacrificio, eso es absolutamente inmoral. Y el hijo de Ayala lo cumplió a cabalidad. Pero la pregunta pues, ¿es factible cambiar la naturaleza humana para que todos seamos héroes comunitarios? Imposible. Es imposible porque, como ya dijimos, citando a David Hume, la naturaleza no ha sido pródiga con nosotros y el ser humano no es generoso. Pero si todos ¿Cómo? son héroes comunitarios, ¿a quién lo que le vas a ayudar? ¿Para qué le vas a ayudar a otro héroe? Exactamente, y por eso estoy diciendo. Entonces, es un error, es un error. Básico. Y eso es lo que quiere también. La democracia cristiana también busca héroe comunitario, totalmente. Doctor, medio Así. en este contexto, dando así un pequeño salto, así un poquito, ¿cómo ves, por ejemplo, la escuela de Frankfurt que viene después a rediseñar otra vez esto? Y sí, y ese es un revisionismo nada más que del socialismo. ¿Es un revisionismo, vos ves, del comunismo, del marxismo, Claro, de la porque socialdemocracia ya? ¿A qué es lo que no, revisiona la escuela de no, no, Frankfurt? ¿Y cuál es la bueno, implicancia hoy en día, verdad? Porque yo creo que es claro, algo mucho más elaborado ya otra vez, ¿verdad? no, por supuesto. Esto va evolucionando esto, porque no se quiere, es muy fuerte, digamos, la influencia de, de esa parte de la naturaleza humana que ha sido tomada por estos pensadores. Fíjate vos que comunismo siempre hubo. Eso, ahí hay que empezar. Siempre hubo. El comunismo no es que empezó con Marx. No. Antes de Marx hubo comunismo en varias partes del mundo. Si uno lo revisa la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Marx? Marx fue un genio que sintetizó y sistematizó, ¿verdad?, el comunismo. Y además mezcló muy hábilmente la pasión que todo ser humano tiene con la ciencia. Le dio, digamos, razón científica a la pasión humana, a la pasión más baja, que es, por ejemplo, la envidia, el resentimiento. Y le metió en la cátedra, le metió en la universidad. ¿Por qué? Porque él demostró científicamente, ¿verdad?, que hay explotación, que hay lucha de clase, que después se demostró que eso era, pero en ese momento era muy fuerte. Pero la profecía que hizo Marx se basa precisamente en esas ideas que aparentemente eran verdaderas, eran muy atractivas, ejercía una fascinación poderosísima. Y hasta ahora, uno cuando va a dar una clase sobre Marx tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando está hablando de Marx, un grupo le puede tirar su libro y el otro le puede exaltar. Era dinamite pura, Claro, dinamite pura no. era. Sí, no, totalmente. Ejerce inmediatamente una fascinación y el que está escuchando, el oyente de la doctrina de Marx, bueno, ideología, porque no es doctrina, lo que Marx enseñaba era ideología. Hay mucha diferencia entre la doctrina y la ideología. Inmediatamente el que escucha se mueve en su pupitre, ¿verdad? O tomo partido o no tomo partido. Imagínate ahí utilizando, apelando a esa psicología en las masas, con esos trabajadores, en esos sindicatos, diciendo, en esas industrias claro, del bueno, inicio de la revolución industrial. claro, para entender Marx hay que entender las pasiones del ser humano, que todos tenemos, ¿verdad? Y Marx trabajó la envidia, el resentimiento y el odio. Esas tres pasiones son poderosísimas que tiene todo el ser humano. Pero él lo trabajó para, digamos, que pueda producir resultados supuestamente beneficiosos. Si uno lee Aristóteles, por ejemplo, y estudia a Aristóteles cuando se refiere a la envidia, porque también escribió sobre eso,
uno lo lee de forma tranquila, con el tranquilo razonar de un pensador clásico como Aristóteles. ¿Por qué? Porque él cuida ese detalle, porque sabe lo que puede producir. Pero cuando lee Marx y llega al capítulo de la lucha de clase, de la plusvalía, y ahí está hablando de la envidia, del resentimiento, entonces explota. Y el que tiene una envidia, el que tiene resentimiento o tiene odio, se da cuenta que tiene razón, que está bien eso. Ahí es donde se nota la diferencia entre un pensador clásico y Marx, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es lo que pasó con Marx 50 años después de la publicación del Manifiesto Comunista, ¿verdad? 1848, 1900 más o menos. Fracasó, no se cumplió nada. Nada. Ninguna profecía se cumplió, ninguna, nada se cumplió. Entonces aparecen los revisionistas, que eso, sobre todo esos dos autores que cité, Bernstein y Werner Sombart, y para no dejar totalmente, ellos consideran que, no dicen directamente que Marx se equivocó, ¿verdad? Pero tienen que actualizarlo, tienen que ponerlo a la altura del tiempo, e introduce la propiedad privada, introduce el libre mercado, el concepto, pero todo totalmente acotado, manejado, ¿verdad? Por una burocracia. Y esa es la socialdemocracia. Y de alguna manera también, ahí hay que tener, para ir a donde vos, a tu pregunta, que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, en un principio la socialdemocracia, por ejemplo, no se distinguía mucho de la democracia cristiana, ¿verdad? La democracia cristiana italiana, por ejemplo. Era muy parecido. Respetaba la religión, por ejemplo. Y todo lo que supone la religión, ¿verdad? La familia y todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la escuela de Frankfurt? La escuela de Frankfurt es otra variante, otra vertiente nada más de los revisionistas de Marx, ¿verdad? Pero va ya mucho más allá de la socialdemocracia, de la democracia cristiana y de un liberalismo, digamos, clásico también. Y ahí ya busca otro tipo de ser humano. Y ahí choca contra la religión, choca contra las instituciones más naturales, como la familia, por ejemplo, ¿verdad? Y quiere sacar no sé, el ser humano es un ser humano, ¿verdad? Pero busca otro tipo de ser humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que sería la intención de esta gente de la escuela en Frankfurt? Porque es pura No, desnaturalización y el humana ya. control, la intención siempre es el control. Sí, La intención siempre es el control, ¿verdad? sí. Porque los planificadores eso es lo que buscan. Y la escuela de Frankfurt lo que quiere es, digamos, crear un tipo de ser humano absolutamente desprovisto de estas instituciones que son, digamos, producidas a través del tiempo mediante un orden espontáneo y que responde precisamente a una necesidad de la naturaleza humana. Bueno, y ellos lo que están queriendo es poner condiciones favorables para crear una suerte de un tipo humano que incluso va mucho más allá del que estábamos Sí. hablando recién, del No, héroe pero comunitario. sí, ellos desmotivaban, o sea, ellos motivaban el descontrol, la deconstrucción, no Sí, aceptar los regímenes, etcétera, y después ellos mismos eran destruidos por su propia teoría porque hasta sus propios alumnos ya no les respetaba. Era un caos, era un caos. sí, claro, y preconiza el caos. Pero todo esto son productos también de filosofías, que, por ejemplo, Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que ha venido a marcar un punto, como dijiste al principio, usaste una frase, de punto de inflexión en la filosofía. ¿Por qué? Porque el Nietzsche, digamos, el primer Nietzsche que apareció, criticó muy fuertemente la filosofía creada por Sócrates en adelante, ¿verdad? Y buscó a través de lo que se llama una filosofía vitalista. Nietzsche buscó que el ser humano
tiene que seguir detrás de lo que es de todo lo que es pasional, ¿verdad? Si la pasión está diciendo que tiene que andar desnudo, entonces tiene que andar desnudo, uno, ¿verdad? Y dejar de lado la razón, porque Sócrates, ¿qué fue lo que hizo? Fue institucionalizar prácticamente la razón, ¿verdad? Y después vino y lo tomó. Por eso se habla se habla de época socrática y presocrática. La época socrática ocurrió con el conócete a ti mismo, ¿verdad? Con Sócrates, y ahí eso solamente puede ocurrir con el uso y el empleo de la razón. Y a partir de ahí, por 1700 años más o menos, la filosofía vivió bajo esa impronta, hasta que apareció Nietzsche y dijo, no, al revés, el ser humano tiene que ser dionisiaco, no apolíneo. O sea, el apolíneo es el racional, el dionisiaco es el pasional totalmente. Por eso el Dioniso, que es un dios griego, está representado por el vino, por la lujuria, por el desborde. Bueno, y Nietzsche eso es lo que hizo. Y a partir de ahí empieza la desconstrucción que vos dijiste, que alcanzó su máxima expresión con todos estos filósofos franceses, sobre todo. Y esta escuela de Frankfurt que viene a meterse en nuestra sociedad actual y estamos claro, sufriendo el día a día. Está en nuestra prensa, está en nuestros políticos, todo, está en nuestros jóvenes, en las universidades, se metió en todo. Es impresionante sí, cómo se metió en todo. claro. Y digamos, el imperio del relativismo, ¿verdad? Nosotros vivimos hoy en día una época muy iconoclasta, en el sentido de que se han puesto condiciones favorables en la filosofía, en la historia, en la política también, en todos los órdenes, en casi todos los órdenes del saber, de elementos destructivos, ya sea de cosas, de instituciones que no sean positivas o favorables, todo, destruye todo. Entonces hay un predominio de relativismo feroz, ¿verdad? Hay una destrucción, un ataque, una agresión sistemática a los valores y a los principios, y vivimos una época de relativismo. No sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Pero eso sí que está muy presente. Pero como siempre pasa, esto no es la primera vez que está ocurriendo, ¿verdad? Nietzsche también hablaba del eterno retorno, que no era tampoco un invento de él, sino que él a su vez ya fue pensado por otro, y que es como un círculo, y que cuando llega a su punto más alto, cambia. Siempre Una volvemos a lo dialéctica, tipo una dialéctica. siempre volvemos a lo mismo, a la libertad, ¿verdad? Porque esa es la condición natural del ser humano. Por eso que es importante defender la libertad frente a esto, porque la libertad es la única condición necesaria para que la razón pueda producir en forma razonable, ¿verdad? Una vida digna, una vida más o menos y superior. Es la única forma, no hay otro. No hay otro. Doctor, ¿cómo ves a este estado actual colapsado, muy desgastado, que se le van terminando cada vez los argumentos, que prácticamente ya no vemos más ningún, inclusive ahora no vemos más ningún político que es más o menos la esperanza que le une a todos, con unas cuentas impagables? Le vemos Eh, todo el estado así. ¿Eso no sería una oportunidad para que nosotros claro, le digamos a la gente, miren, no hay sí, otro camino, no es este el modelo, busquemos otro? sí. Yo creo que el Estado actualmente, ya desde hace unas décadas además, ha entrado en un proceso de autodestrucción. El Estado se va destruyendo. Y yo pienso que se va cocinando en su propia salsa, como decía un diplomático ruso. Ruso-americano decía que a los rusos, a los comunistas soviéticos no hay que hacerle caso, decía él,
hay que dejarle que se cocinen en su propia salsa. Por lo visto que habrá leído Mises, ¿verdad? Porque no sé si Mises dijo eso, pero se parece mucho, ¿verdad? Previó. Entonces, claro, no hay que tirarle misiles ni nada, porque ellos se van a cocinar en su propia salsa. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque estaba actuando de contrapelo, ¿verdad? A los principios. Los principios son principios. Porque la gente cuando escucha la palabra principio no le da la importancia que requiere. El principio existe por sí mismo. El principio no puede ser destruido. El principio sí te va a destruir, pero el principio no se puede destruir. Si uno va en contra del principio, se va a destruir. Es como la ley de la gravedad. Claro, si uno se tira del séptimo piso, ¿qué le va a pasar? Se hace purébra. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el Estado de un tiempo de esta parte? De hace unas décadas atrás ya. Ha entrado en un proceso de autodestrucción y a medida que pasa el tiempo, ese proceso se va acelerando, se va destruyendo cada vez más. Es medio exponencial. Claro. Fíjate vos en el tema del, dijiste algo muy acertado ahí, un dato muy importante que hay que tener en cuenta, que es el endeudamiento. El endeudamiento que ha hecho, que es exclusiva responsabilidad de los gobiernos de los diferentes países. El Japón, por ejemplo, desde el año 90 no crece más. Y su deuda externa o pública es 200% que su Producto Interno Bruto. Y ellos están viviendo en un proceso de consumo de capital. Japón no crece, desde el 90 no crece. 90, 95 no crece. Se estancó. Por eso se llama, creo que Huerta de Soto tiene un artículo sobre eso, se llama japonización de la economía europea. Ya entró también Europa en eso. Sí, y los Estados donde Unidos, los intereses son negativos y compañía. claro, no, eso hacen pretendiendo salvar la situación. Pero ya es ilógico. No, eso no va a salvar. ¿Qué es lo que pasa con los intereses negativos del dinero fiduciario? Están consumiendo capital. Sí, Eso es lo que está ilógico. pasando. No, eso es imposible. Claro, Estados Unidos actualmente su deuda pública, para que vean, ¿no? Es un dato importante. Actualmente su deuda pública es 150% de su Producto Interno Bruto. 150%. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la deuda pública de Estados Unidos, y Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, era 45%. Era 45%. Uno diría, Estados Unidos llegó a tener una deuda pública, se endeudó 45% respecto a su Producto Interno Bruto porque comandó la guerra para derrotarle a Hitler, ¿verdad? A Mussolini y a los japoneses. Y que después iba a parar eso. No paró. Siguió creciendo. Y ahora estamos a 150. Bueno, ese dato, a partir del 90, creo que el 90, el aumento de la deuda fue como si fuera que Estados Unidos estuviese en guerra permanente. Te digo el caso de Estados Unidos, yo estudio, ¿verdad? Y hoy en día, ustedes ven el programa de Biden, ahora lo último fue, creo que el IQ que sacó, creo que son de 2 billones, ¿verdad? Que son trillones para ellos de deuda, ¿verdad? Y no para. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Van consumiendo capital y se va a llegar a un punto en que se va a producir una bancarrota, ¿verdad? Y ese va a ser el final del Estado. Y como vos dijiste, ahí es donde tiene que entrar fuerte ya las ideas nuevas. Yo creo que en ese para ese tiempo, no sé si vamos a ver, o yo no sé si voy a ver, se van a aplicar las ideas de Mises, por ejemplo. Se dice que cuando sacó Mises su libro Acción Humana, no se llegó a vender ni 80 ejemplares. Eso fue ya por el año 49, por aquí, cuando sacó su libro en alemán, ¿verdad? Y pues se tradujo. Bueno, ahora creo que ahora hoy se tiene registrado algo así como 12 millones de ejemplares que ya se ha vendido. Pero cuando ocurra esos desastres, esta gran bancarrota que está viniendo, que ya se ve incluso algunos
van a creer que el Estado existe todavía, pero ya no existe más. Eso es lo que está pasando. Porque en esta pandemia, ¿qué es lo que se vio? Se vio claramente que el Estado no existe, no tiene capacidad de reacción. Un fracaso absoluto, ¿verdad? Fracasó totalmente, en todas partes del mundo fracasó. No pudimos ver nomás, no pudimos nomás ver el fracaso total porque también le ató de No, piernas y manos al sector no, porque, privado, no, al pero por sector supuesto, emprendedor. eso es así porque el Estado pues el Estado vive del sector privado. El Estado vive de los que innovan. El Estado vive de los que hacen función empresarial. De eso vive. Pero ¿qué es lo que pasa? La función empresarial, para que pueda florecer, no debe tener barrera, ¿verdad? Claramente. Y el Estado cada vez pone más barrera a la función empresarial. Y la función empresarial quiere decir creación, innovación, ¿verdad? De ideas, de informaciones, de cosas. Bueno, y cuando no hay más, cuando se va esto acotando cada vez más, como está ocurriendo ahora precisamente, por culpa de lo que queda todavía el Estado, porque el Estado se va descomponiendo demasiado rápido. Y hay, por ejemplo, libros que ya están previendo esto, porque va a pasar, porque ha pasado en la historia. Las bancarrotas, es muy común. ¿Y quién es el responsable de la bancarrota? El Estado es el responsable de la bancarrota. En el Paraguay estamos viendo eso también ahora. Ahora la deuda pública es del 35%, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto. Y no va a parar esto. Esto va a ir creciendo. Yo estoy seguro que para fin de año la deuda pública va a ser 50. Porque no va a poder, no se va a poder sostener esto, ¿verdad? Entonces, y cuando se llegue al punto más alto en el cual debe caer, ahí va a caer. Pero ahí es donde tiene que entrar las ideas nuevas, ¿verdad? Salvo que por ahí empiece una explosión en cadena de bomba atómica o algo así, ¿verdad? Entonces va a terminar todo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que siempre que esto vaya a seguir, ¿verdad? Necesariamente. Yo creo que fíjate vos, Jorge, el Estado, el Estado nosotros sabemos que tiene un origen violento, ¿verdad? Frank Oppenheimer, que no era un liberal, o cualquier otro teórico que estudió el origen del Estado, hay un pleno consenso de que no tiene un origen deliberado, consensuado. No, el Estado tiene un origen violento, ¿verdad? De un grupo que somete a otro. Pero ¿qué es lo que pasó después? Fíjate vos qué es lo que pasó con el Estado. En la Edad Media, cuando empieza a existir o empezaron a surgir los caracteres de lo que va a ser el Estado tal como lo conocemos hoy en día, fue así. Estaba el rey y estaba el feudal, ¿verdad? Bueno, el rey no tenía el monopolio para hacer justicia, para hacer leyes, ni siquiera para cobrar impuestos, ¿verdad? Porque había mucha resistencia y regían los principios generales del derecho. Había leyes universales. El derecho natural, digámoslo así. Claro, el rey hacía la ley. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero el rey quería el monopolio, ¿verdad? Como todos quieren eso. Todos queremos, ¿quién no va a querer el monopolio? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? El rey le sedujo a los siervos, le hizo promesa de que le iba a condonar la deuda, de que se le iba a librar de su señor y de todo eso. Ese cuento, ¿verdad? Entonces, el pueblo le apoyó. El pueblo le apoyó al rey. Y de esa forma fue como el rey adquirió el monopolio para hacer la ley y para administrar justicia, ¿verdad? El rey, para conseguir esta
hazaña, por decirlo así, y es una locura al mismo tiempo, se valió de tres cosas. Primero le sedujo al pueblo, después le sedujo a algunos nobles, dándoles cargo en la corte, y por supuesto le sedujo a los intelectuales. El intelectual siempre está queriendo justificar cosas, barrabasado. Bueno, pero el rey no tenía, digamos, todo el poder. No era todavía la monarquía absoluta que va a venir después, con Tomás Hoff. Estoy hablando de la Edad Media, de la época de los feudales. Había todavía una rivalidad muy fuerte con los nobles, con los señores feudales, y que no eran, que le hacían cierta competencia. Y entonces, los intelectuales empezaron a criticarles a la monarquía absoluta, ¿verdad? Porque el rey de a poco se fue apoderándose de todos los poderes y empezó a tener poder para cobrar impuestos, para hacer justicia y, por supuesto, para dictar leyes. Y eso cayó muy mal a los intelectuales. Entonces, los intelectuales empezaron a criticarle fuertemente a la monarquía, ya era absoluta, y se gana la simpatía del pueblo, lo que se llama el pueblo, y ahí es donde nace la democracia, ¿verdad? Ahí es donde nace la democracia. Y ahí nace la democracia estatal, nace ahí. ¿Por qué? Porque nace el concepto del sufragio, de que todos nos gobernamos a nosotros mismos, ¿verdad? El poder es anónimo, el poder es público, que no es más poder privado, porque el rey tenía un poder privado. Claro, el gobierno era privado, con la monarquía el gobierno era privado, pero cuando aparece el Estado, el Estado democrático, el gobierno es público. Y para que eso, a donde quiero llegar es esto, para que eso ocurra, se necesitó muchos siglos, mucho tiempo se necesitó. No ocurrió de la noche a la mañana eso. Ocurrió, si vamos a revisar y vamos a ser un poco rigurosos, en mi opinión, tomó como 350 años más o menos para que ocurra esa consolidación, ¿verdad? A partir, por supuesto, de la publicación de este libro de Leviatán de Hoff hasta los primeros libros que vinieron después de John Locke, que fue posterior, y David Hume, y todos los otros teóricos que aparecieron, ¿verdad? Y da lugar a la monarquía constitucional, que es ya y lo que pasó en los Estados Unidos, que es un estado democrático, ¿verdad? Eso es lo que Totalmente explica muy bien Ancho Bato, doctor, que dice, inclusive ningún rey llegó a cobrar más de 10% del impuesto No, porque no, nadie iba a respetar al rey gordo ahí comiendo en su castillo. sí, La gente le iba a destruir. ¿Qué va a querer más de 10% de este loco? ¿Verdad? Pero así es. en el momento que el poder salió de la persona y empieza a fluctuar ahí en el imaginario, ahí ya parece que ya pueden tomarse atributos casi divinos y quitar todo a la gente. Claro, porque ahí aparece también la figura de la representación. En la democracia aparece la figura de la representación, ¿verdad? Y el representante supuestamente está ahí por voluntad popular. Y bueno, y el representante, ¿qué es lo que hace? Al aumentar el impuesto, está interpretando la voluntad popular. Bueno, pero a donde yo quiero llegar... ¡Qué locura, ¿verdad? Y esa es una gran locura. A donde quiero llegar, para que se entienda nomás, que Sí. ese proceso de consolidación, de establecimiento del Estado democrático tomó mucho tiempo en el pasado. Pero ahora, el cambio que va a reemplazar al Estado democrático, ¿verdad? El modelo de orden legal y social que se viene, ya no va a tomar tanto tiempo como 4 siglos, por ejemplo, para tumbar la monarquía. No. ¿Por qué? Porque los medios de comunicaciones de hoy en día son, pero exponencialmente más superior, mucho más desarrollado de lo que tuvieron los teóricos que consolidaron al Estado frente a la monarquía absoluta. Ahora el Internet y todos estos otros medios de comunicaciones
que existe, va a producir la revolución del cambio de una forma, en un tiempo mucho más abreviado. Hay una interconectividad que el Estado no puede detectar del todo. No va a poder atajar, no va a poder atajar. Así como no se pudo atajar la caída de la monarquía, era inatajable, porque una vez que, ahí también hay que recordar lo que decía David Hume, que el establecimiento de un sistema político depende siempre de la opinión pública, ¿verdad? Si tiene una opinión pública favorable, digamos, suficiente en un volumen grande, incluso Etienne Labotier, que fue el que escribió La servidumbre involuntaria, el libro ahí él analiza muy bien el papel de la opinión pública, que es anterior a David Hume. Analiza muy bien, fue guillotinado, bueno, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Bueno, él en el siglo XVI, estamos hablando de 1500 y algo, ¿verdad? Etienne Labotier. David Hume es posterior, él fue contemporáneo de Adam Smith, en 1750, 1780, por ahí. Bueno, pero 300 años después, Hume estudia muy bien a la teoría de Labotier, Etienne Labotier, y establece que todo gobierno depende de la opinión pública. Por eso él dice que hasta el sultán más cruel, despiadado y despótico depende de la opinión favorable de sus genizados. Si no, no va a durar ni un minuto. Se van a cortar la cabeza también. Entonces tiene que tener, y el Estado hasta hoy, ahora, el Estado está decadente. ¿Por qué? Porque la opinión pública ya está cambiando. Y esta opinión pública, el cambio total no va a requerir tanto tiempo como requirió para el cambio de la monarquía al Estado democrático. Si el cambio de la monarquía absoluta en Europa al Estado democrático necesitó 4 siglos, yo creo que en otro tiempo no va a ser necesario ni 100 años para que termine el Estado. No, porque la democracia es incompatible con la naturaleza humana, así como la monarquía era incompatible con la naturaleza humana, ¿verdad? Porque consagraba la desigualdad completa y total. Y la democracia consagra y rompe la igualdad ante la ley, absolutamente. Es cierto que no hay privilegios personales, pero hay privilegios funcionales, el cargo. Y además da lugar a la preferencia temporal baja, o alta, quiero decir, ¿verdad? Todo es para corto para ayer. Entonces, acá los medios de comunicaciones siempre son los medios de comunicación los que generan el cambio. Gutenberg perfeccionó la imprenta 1470 por ahí, ¿verdad? Y inmediatamente apareció el Renacimiento en Europa, ¿verdad? Y detrás de eso apareció toda la filosofía que después iba a producir la revolución industrial 200 años después, o menos de 250 años después, ¿verdad? Entonces, siempre son los medios de comunicaciones, porque es la forma de transmisión de las informaciones. Y hoy en día, cuando con la existencia, quiero decir, de estos medios de comunicaciones, cuando llegue a madurar, cuando la gente madure y vea la utilidad, los beneficios, nosotros ya sabemos cuáles son los beneficios que tienen los medios de comunicación. Esto que estamos haciendo es uno de ellos. Pero la gran mayoría de la gente sigue creyendo que el Internet es para hacer bromas, por ejemplo, memes, para decir grosería, para decir disparate, ¿verdad? El 90%, pero hay un 10% que ya sabe para qué sirve esto. Y ese 10% va a ir creciendo esto. Y ahí donde, por eso yo te repito que si la caída de la monarquía, para ser reemplazado por el Estado democrático, requirió casi 4 siglos de pelea, de lucha de ideas, de batalla cultural. La caída del Estado democrático no va a requerir 4 siglos. Por más que intenten pensadores potentes, estudiosos, sostenerlo, ¿verdad?
como la public choice, por ejemplo, ellos quieren defenderlo, ¿verdad? Buscando, Teoría de la elección pública. claro, pero no van a... Yo soy mucho más optimista que vos los dos. Yo creo que ni 20 años no le doy más. No, por eso, ese es Ah, un decir, claro, yo ah. solamente digo, si la ya necesitó 400 años Sí. para su caída, ahora con todos los medios que se tiene, Mm, no va a requerir 400 años. mm, Porque la consolidación del Estado fue un proceso lento. mm. La justificación se fue justificando de a poco, de diferente manera. La última gran justificación que se creó para que el Estado, digamos, se consolide fue el concepto del Estado de benefactor, el Estado de bienestar, que fue con Bismarck en 1870, alemán, ¿verdad? De Y la eso se cual, agotó. Ese se agotó. de la cual nosotros hoy tenemos nuestro IPS gracias a ellos. No, y ese se agotó totalmente. Ahora se está hablando, por ejemplo, ahora se está hablando, no se habla más del estado, del bienestar del Estado, pues, dado por el Estado, sino se habla del bienestar dado por la sociedad. Se está hablando de eso ya ahora. Se está quitando la responsabilidad. Claro, ya se saca fuera del Estado. Fracasó, terminó, se agotó eso. Entonces ahora, cuando se habla de la sociedad, se está hablando ya, prácticamente se está hablando del individuo, ¿verdad? Ya no se habla del bienestar que da el Estado, no. Ya se está hablando del Estado, del bienestar que da la sociedad, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta y hay ya organismos, hay iniciativas, hay entidades que ya están trabajando fuertemente en eso. Y muy lejos del Estado, son alternativas, son medios alternativas ya, precisamente. En realidad, doctor, yo particularmente que estoy trabajando en el ámbito de la tecnología, yo ya, para mí es muy claro, la solución ya están dadas. Solo que necesitamos que el Estado colapse más nomás, que pierda más Sí. sangre. No, por un lado, hay que dejarle que se cocine en su propia salsa, porque Ajá, una buena frase. ahora el fuego es inapagable, ¿verdad? Y lo peor que se puede hacer es recurrir a la violencia. Por supuesto, eso no funciona, nunca funcionó eso en ninguna parte. Y a lo que creen, por ejemplo, que la anarquía es sinónimo de violencia, están equivocados. No es eso. Eso fueron los anarquistas comunistas del Sí, sí. siglo, de los primeros años del siglo Pero a XX. los únicos anarquistas que se le conocen realmente son a los comunistas, nomás en el Vox Populi, te digo, sí, en la clase. Sí, así es. Así. Doctor, muy largo va nuestra reunión. Yo no creo que vamos a hacer un nivel 2, ¿qué, Eso es, che, ¿verdad? Porque la no, es cantidad de apasionante. preguntas que tengo es desesperante, che. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a abrir No. una pequeña universidad o qué? Y claro que hay que hacer, por eso yo te dije al principio que el Paraguay era un país muy atrasado en materia de ideas y los que divulgan y los que más o menos conocen un poco de estos temas están muy dispersos, ¿verdad? Y yo creo que se tiene que hacer Porque los... hay varios temas, doctor, que quiero tratar contigo. Por ejemplo, no hablamos de la Revolución Francesa y de lo que eso implica para nosotros, lo que repercutió en nuestra historia, es una locura, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, ese fue un gran error, fue un gran error histórico y que se ha vestido con un traje de gran avance, que fue un gran avance para la humanidad entera, ¿verdad? No, Y no, así se ve, se ve. se lo ve Pero como un progreso, como un gran avance, y es un gran error, lamentablemente es un gran error. Es muy simple para entender eso. Yo escribí un ensayo sobre ese tema y me acuerdo que en ese ensayo comparé la filosofía alemana, alemana y francesa, por un lado, con la filosofía inglesa y un poquitito de la filosofía americana, ¿verdad? que ya bebe prácticamente de la inglesa. Fueron contemporáneos, Mm, ¿verdad?
los que generaron la Revolución Francesa fueron pensadores, pero potentísimos, ¿verdad? Bueno, la Revolución Francesa fue producto en realidad de ideas totalmente opuestas al liberalismo. Totalmente opuestas al liberalismo. Se dice que eran liberales, pero eran opuestas al liberalismo, ¿verdad? Porque se basaba sobre todo en ideas de pensadores de segundo orden, además, como Robespierre, por ejemplo, ¿verdad? Que hablaba de la voluntad general, que aplicaba lo de Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Que decía que para él la democracia era unanimidad. La democracia era unanimidad. Y además, eso es lo que se decía en la Revolución Francesa. Bueno, y que cuando se votaba, lo que se estaba buscando era la voluntad general. Y la voluntad si hay una voluntad general, entonces el que no está de acuerdo con la voluntad general está en un error. Bueno, y si uno comete un error, tiene dos caminos nomás. O se arrepiente, se retracta y se acopla, ¿verdad? A la supuesta voluntad general. Y si no quiere, pues para eso inventaron la guillotina. 300.000 cabezas rodaron ahí, ¿verdad? ¿No? Así fue, buscando la voluntad general. Bueno, de tanto que no había voluntad, hasta sus propios hijos, los propios diseñadores fueron devorados. Sí, claro. Bueno, para que vean nomás, buscando la voluntad general se hizo la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los ingleses? ¿Verdad? Que eran mucho más prácticos y eran mucho más racionales. O razonables, por lo menos eran racionales. Una cosa es ser racional y otra cosa es ser razonable. Sí. Ellos con la idea de Locke, eso es muy importante entender ahí. Locke no hablaba de voluntad general. No. Él decía que había intereses, ideas y opiniones diversas, ¿verdad? Y que todos esos intereses, todas esas opiniones, esas ideas distintas que hay siempre en una sociedad, deben ser respetadas. Por eso ellos no tuvieron guillotina, por supuesto. Cuando ellos crean la monarquía constitucional en 1688, casi 100 años antes que la Revolución Francesa, ya sabían eso. Ellos ya sabían que no era factible la voluntad general, ¿verdad? No existe eso, porque es una semilla totalitaria. Tiene una semilla totalitaria. Entonces, ellos lo que querían es que se respete la idea. Como hay diferentes opiniones, hay diferentes intereses, hay diferentes ideas, entonces se tiene que respetar eso. Y por eso crean su parlamento, tienen su parlamento, y ahí hay varios grupos, o al menos dos, que coexisten entre ellos, ¿verdad? En cambio, los franceses, cuando crean, en realidad es París nomás, porque solamente en París ocurrió la revolución, no sé por qué se le dice también revolución francesa, ¿verdad? Porque solamente ocurrió en París eso. En París y en Lyon, donde José Fouchot hizo la masacre, ¿verdad? Después, el resto de Francia ni se enteraba de lo que estaba pasando, ¿verdad? Uno lee la historia de Jules Michelet, por ejemplo, que escribió la historia, para mí la mejor historiador francés. El resto de Francia no sabía lo que estaba pasando en París, que estaban matando ahí a placer, ¿verdad? Y ni José Fouché fue el que se fue a Lyon, que era una ciudad que se estaba rebelando contra los Robespierre, contra los Marat, contra los Danton, y se fue y le mató a todos. Fouché además era anticlerical y le liquidó a todos, hasta a los monjes, a los curas, a las monjas, a todos. No dejó nada vivo ahí. Bueno, entonces, eso fue lo que nosotros trajimos. Eso nosotros trajimos. Al Paraguay vino eso. Y a muchas otras partes de América Latina vino eso. Eso fue un crimen. Y lamentablemente se dice que la Revolución Francesa fue algo grandiosa, fue algo muy glorioso, fue una cosa espectacular, y no es así. El despertar del pueblo contra el absolutismo.
Claro, así es, pero fue un gran fracaso, un fracaso muy glorioso, por cierto, ¿verdad? Porque se lo exalta por todas partes y que se trajo, por ejemplo, al Paraguay. El Paraguay, Francia, el Rodríguez Francia lo aplicó acá completamente. Sí. Y Él aplicó, andaba tuvo con su libros de propia, Rousseau, no sé. y él aplicó su propia guillotina, tenía su propia guillotina y le mató a todos. Lo que no eran capaces de sintonizar la voluntad general, Mm. porque la voluntad general es una sola, y el que estaba en contra tenía solamente dos caminos. O se acoplaba, eh, se arrepentía, se retractaba y se acoplaba. O, si no, directo, él lo mandaba a fusilar, ¿verdad? Era un poco más, era otra versión nada más de la guillotina. Y así, y así Era fue menos como el Paraguay, romántico. claro, así fue como el Paraguay fue dando tumbos, fue dando tumbos en la historia, ¿verdad? Lamentablemente. Y hasta ahora sigue, hay una, hay una devoción por Francia en nuestro país, de Lope y de todo eso, ¿verdad? Lamentablemente. Hay que estudiar bien la filosofía política de la Revolución Francesa y de Europa continental. Yo creo, doctor, que tenemos que hacer un video exclusivamente debatiendo la Revolución Francesa, porque creo que hay muchísimo que hablar. Imagínate, Sí, mucho. ellos hasta querían cambiar el horario, los meses, querían dejar todo No decimal. todo, cambiaron todo luego. Creo que hicieron dos cuadrículas a Francia, Sí, las calles, las cambiaron todo. cuadras, y eso nosotros trajimos. Sí, cambiaron todo. No, ellos querían hacer todo de cero. Iban de contrapelo a la historia totalmente. Y el orden espontáneo no existía para ellos. Era órgano planificador. Era comunismo, comunismo. Así dictando ahí. Y claro, por eso es que en la Revolución Francesa sirvió de inspiración a los comunistas, a Lenin, a Trotsky, bueno, Stalin no era intelectual, era un bruto total, ¿verdad? Era un criminal. Bueno, pero los grandes intelectuales que hicieron la Revolución Rusa, la Revolución Francesa era lo máximo. Eso es esa era la técnica, la estrategia que se tenía que usar. Y lo aplicaron ellos. Y lo aplicaron pese a que se sabía que fracasó, pero ellos lo aplicaron. Lo aplicaron y, entre otras cosas, inmediatamente trajo la caída de la economía más grande que se conoce hasta ahora en el mundo, ¿verdad? Y produjo una hambruna impresionante y se comieron entre ellos. El canibalismo se practicó enormemente entre 1918 hasta 21, 22 más o menos, que se implantó la nueva economía cuando todavía estaba vivo Lenin, ¿verdad? Y estaba rodeado de economistas que estudiaron en Europa y dijeron, bueno, los capitalistas son los que saben hacer las cosas, así es que vamos a incorporar otra vez el elemento del capitalismo porque si no, este se va a extinguir, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezaron a meter otra vez y llevaron la industria americana, llevaron la tecnología inglesa, todo lo más avanzado de Francia y empezaron así a hacer las cosas, ¿verdad? Pero la Revolución Francesa fue un gran error, es un gran engaño y es una maldición, ¿verdad? Que los historiadores sigan en nuestro tiempo machacando sobre la gente como una cosa importante, ¿verdad? Cuando que fue un gran crimen, es un fracaso, fue un gran fracaso, indudablemente. Y es muy simple, tendrían que haberlo comparado nada más que con Inglaterra, ¿verdad? Para ver cuál es el modelo de orden social y legal que lleva al progreso, ¿verdad? Y era el modelo del rule of law, como dicen, del Estado, del imperio de la ley, de una ley natural, sobre todo. Eso es lo que, o sea, y para que vean nomás vos el fracaso de la Revolución Francesa, hasta dónde en su propio país, o sea, en Francia, hasta dónde llega. Fíjate vos, Francia, Revolución Francesa, caos, época del terror, muerte, desastre, caída económica, trajo a Napoleón, guerra por todos lados, un demente, por el lado que se lo mire. Después cae, 1815, restauración, vuelve la monarquía,
en los países más, sobre todo Francia, empieza otra vez más o menos a estabilizarse con la monarquía, pero no fue posible conseguir la estabilidad política bajo ninguna circunstancia. Iba de golpes tras golpe, la Comuna de París, 1850, o sea que fue un desastre, una inestabilidad total. Y además, con guerra, ¿verdad? Con Alemania, con Prusia en ese tiempo, y así vivió de tragedia, de guerra y de inestabilidades políticas, de caídas económicas, de falta de crecimiento económico, desde 1789, ¿sabe hasta cuándo? Hasta 1945, cuando los americanos le rescatan a los franceses del yugo de los nazis, y los americanos le enseñan a los franceses la república y el capitalismo. Y ahí empieza a crecer la economía francesa y ahí empieza a tener estabilidad política porque tuvieron la suerte de tenerle a un tipo como De Gaulle que entendía lo que los yanquis le estaban explicando. Charles. Y desde 1945 hasta ahora, los franceses recién tienen estabilidad política. Y ¿pero si qué están perdiendo? ¿Qué están perdiendo? No. Eso ya es otra cosa. Yo nomás. Ya y si la Revolución Francesa fuese tan exitosa, desde 1789 Francia tuvo que haber sido un país espectacular, pero no lo fue nunca. Solamente lo fue después de 1945, en que adquiere estabilidad política, se respetan las reglas de sustitución de los gobiernos y crece económicamente de una forma fenomenal, ¿verdad? Y fue en gran parte por el plan Marshall y porque los líderes entendieron el capitalismo, entendieron lo que es de alguna manera la república. Por eso que la Quinta República de Gaulle hay que estudiar, porque ahí empieza realmente lo que hoy es Francia. Por eso tiene lo que tiene hoy. No es por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le trajo tragedia de todo tipo, y entre otras cosas Napoleón, ¿verdad? Que trajo guerra por todas partes. Y, por supuesto, el siglo XIX fue un conjunto de inestabilidades políticas, de golpe de Estado, de guerras de todo tipo. Perdió la guerra contra Prusia en 1870 y después permanentemente. No hubo nunca se respetaba. Había golpe por todos lados, ¿verdad? Un país tan antiguo como Francia. Y entonces es muy simple llegar a la conclusión. Esto no es ni un análisis simplista, es demasiado fácil ver, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó Francia? Pero sin pelo en la lengua, nuestros supuestos intelectuales de aquí, cada época que se recuerda la Revolución Francesa, hacen fiesta. Sí, siguen escribiendo editoriales. Sí, igualdad, libertad, fraternidad. Así es. Fue un error. Sí, simplemente como que comparar la filosofía angloamericana de esa época con la filosofía francesa y alemana, porque los alemanes no le van en la saga también, porque Alemania recién después de 1870 adquirió cierta importancia en Europa, porque antes era un país, siempre estaba atrás. Prusia no era precisamente un modelo a seguir, ¿verdad? Pero después de 1870 siguió otro camino, en algunos aspectos, hasta ahora. Pero no hay ninguna casualidad, por ejemplo, que también aparezca ahí la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que no hay ninguna casualidad. Hay que ver hasta cuándo. Hay que ver hasta cuándo van a seguir entrenándose para ser respetuosos de las libertades a los alemanes, ¿verdad? Porque ellos tienen una larga tradición de guerra, ¿verdad? Los alemanes los prusianos, los germanos son guerreros natos de la época de Roma, viene eso. ¿Y será que está dormida? Hay que recordar que Spengler, por ejemplo, que escribió Decadencia de Occidente en 1926, decía él que el mundo estaba tan mal porque los alemanes no tenían más el poder, porque habían perdido la Primera Guerra Mundial. Porque para él la decadencia de Occidente era Alemania, que estaba por el suelo, ¿verdad? Entonces quería que los alemanes tuvieran de nuevo un gran protagonismo, ¿verdad? Y bueno, en 1933, cuando Hitler toma el poder, empezó a tener un gran protagonismo, ¿verdad? Pero
para suerte de Spengler, para su suerte, él murió en 1932. No vio la grandeza que él estaba queriendo de los nazis, ¿verdad? Pues es lo que estaba queriendo. Bueno, pero y eso es lo que te digo. Ahora, no sé, hasta cuándo van a estar durmiendo o soñando o respetando las libertades. Hay que ver si hasta qué punto ha penetrado la filosofía de la libertad en Alemania, ¿no? Que es muy diferente a los ingleses y a los americanos, ¿verdad? Que seguramente van a poder reinventarse llegado el momento, pero esto otro no es esperable, no es esperable absolutamente. Doctor, que muchas cosas estamos dejando en el tintero. Sí o sí, tenés que prometerme que vamos a tener un volumen 2 de este Vamos conversatorio. a En hablar serio, otra doctor. vez. ¿Eh? Sí, cómo no, porque yo tenía acá un libro que quería entregarte ahora cuando nos encontremos. Creo que tenés que leer este libro que preparé para vos. Es un libro muy importante que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando y con la caída del Estado. Y esta es la mejor crítica fundada que se ha hecho al Estado por el mayor filósofo libertario que falleció hace poco, Anthony de Hassay. El Estado, la lógica del poder político, se llama este libro. Yo te voy a dar cuando te encuentre. Yo mandé a hacer... Ancho Basto le gusta ese libro. Muchísimas gracias, No, doctor. Estoy súper ansioso de tener, de Paraguay, yo nomás tengo este libro. Opa, voy a querer que me escriba algo ahí, Yo doctor. cuando Por me fui a favor. buscar este libro, en Buenos Aires no había. Después mandé traer de Madrid de segunda mano. No hay, no se editó más. Ahora a lo mejor Unión Editorial o que a lo mejor por ahí vuelve Qué a... espectacular. Decime, doctor, Pero en qué libro se escribió? ¿En qué año, perdón, en qué año se escribió ese libro? este lo escribió él ya en el año 82. Yo creo que. Sí. Él es húngaro, Anthony de Hassay, ¿verdad? Sí. Yo sé que Y esto lo es una escribió en bibliografía el que año usa 82. mucho Miguel Ancho Bastos, que es un pensador a quien yo admiro muchísimo. 82, 83. Él Bueno, se publicó bueno. primero en inglés, lógicamente, y después se tradujo en la Alianza Universidad. Lo tradujo en los españoles. Creo que es buena traducción. Y la gente de la universidad, o sea, la gente de Huerta de Soto, Ah, pero editorial. Ah. hay nuevo, lamentablemente no hay nuevo Ese no es de para Unión comprar. Editorial, no tiene. Unión Editorial no va a tener. No tiene. Ahora no. Ojalá que lo haga, pero antes de Unión Editorial había otra que se llamaba Alianza Editorial y ese lo publicó. Lo publicó en castellano. Sí, doctor, Entonces, prometeme que vamos a tener un volumen 2 de esta conversación, sí, sí o sí. ¿Eh? vamos a seguir el conversatorio con mucho Sí, gusto. Sí, doctor, muy porque quería interesante. hablar contigo, por ejemplo, de la Revolución China, la Revolución Rusa, no hablamos de esos temas que son importantes, Revolución No sé. Americana, un poco más la historia del Paraguay. Pero, ¿sabes qué es lo que hago, doctor? No centralizamos un tema, pero unimos muchos hilos que muchas veces es necesario. Claro. Porque Así se es. analiza de una manera muy puntual que no se ve la integridad de las cosas y que todo está correlacionado, que todo tiene una explicación. Absolutamente. Ah, Que a este nivel intelectual únicamente se puede entender. Y yo creo que este es un espacio que hay que fomentar porque acá nosotros hablamos sin propaganda, sin pelos en la claro, lengua, sin así es. apuro, ¿verdad? Entonces da como para construir un argumento sin que te cierren, ¿entendés? Entonces para mí es vital tener este tipo de reuniones. Y me gustaría, Totalmente. doctor, tenerte otra vez en otros encuentros y ir conversando, aunque sea cada 15, depende mucho de tu Sí, tiempo, cómo no. porque Con mucho gusto. Vamos. esto queda registrado para la eternidad probablemente. Sí, sí, tenemos que hacer. Y rescato especialmente todo lo que decía es muy interesante, pero rescato esa parte de mezclar, que no se puede, no es tampoco una mezcla deliberada, sino que el conocimiento necesariamente tiene que ser múltiple, porque no hay la especialidad, si se habla solamente de un tema, estamos perdiendo
el enfoque. Estamos perdiendo todo lo que hay. Es como una linterna en medio de una oscuridad, se alumbra una parte, no vemos nada de lo que hay a su alrededor. Entonces, cuando se habla de estos temas, se tiene que abarcar en un contexto muy amplio y tiene que ser multidisciplinar. Es lo que decía Hayek. Por eso a mí me gusta Hayek, que es el que mejor explicó, ¿verdad? Él hablaba de, cuando su libro, por ejemplo, qué sé yo, del liberalismo, incluso Fundamento de la Libertad, o el otro, los 3 tomos que Derecho, Legislación y Libertad, ¿verdad? Donde habla de todo, ¿verdad? Y va hacia un solo puerto, ¿verdad? Que es lo que importa. Y ese tipo de conocimiento es lo que se necesita justamente para que una sociedad pueda progresar. Y acá necesariamente tenemos que incentivar esto. Sí. Yo le incentivo siempre a la gente que tienen que buscar hacer lo que voy a decir, conectar los temas. Sí, ¿por qué? Porque ahí recién tiene sentido algo. Claro, porque la realidad es compleja. La realidad que es compleja y simple también, que la realidad es realidad, ¿verdad? Porque yo siempre también digo que hay una realidad artificial que ha sido construida en base a la imposición del Estado. El Estado ha construido, lamentablemente, en este mundo, una realidad artificial. Y en nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Hay una realidad artificial y precisamente se da eso. ¿Por qué? Porque la gente está muy... Es como el caballo que tiene acá le tapa la vista, ve una sola dirección. O como la caverna de Platón. Como la caverna de claro, Platón. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que se tiene que hacer es, siempre se tiene que buscar las disciplinas múltiples, porque el conocimiento es muy amplio, ¿verdad? Y está muy disperso. Sí. Sabemos ya por nosotros que estamos estudiando estas cosas, sabemos que los datos, los conocimientos, las informaciones son dispersos. Y la única forma como podemos abarcar es tomar esto, y unir. Sí. Y avanzar a un solo cuerpo. Eso es lo que hay que hacer. Por eso para mí el uso del conocimiento de la sociedad que escribió Hayek, creo que son 14 páginas por ahí, es fatal. Así es. Fatal. Sí, muy bueno. Sí. Totalmente. Doctor, imagínate, bueno, estuve hablando contigo con uno de los anarcocapitalistas más respetados y imagínate cómo tenemos que hacer un volumen 2. No le citamos a Rothbard en ningún momento. Todavía no hablamos de Rothbard. Exactamente. Y bueno, doctor, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Gracias a vos. Gracias a vos. Un abrazo, doctor, un gusto. Listo.